Finding great candidates to hire can be like, well, trying to find a needle in a haystack. Sure, you can post your job to some job board, but then all you can do is hope the right person comes along. Which is why you should try ZipRecruiter for free at ziprecruiter.com/zip. ZipRecruiter doesn't depend on candidates finding you. It finds them for you. Its powerful technology identifies people with the right experience and actively invites them to apply to your job. You get qualified candidates fast. So, while other companies might deliver a lot of hay, ZipRecruiter finds you what you're looking for. The needle in the haystack. See why 4 out of 5 employers who post a job on ZipRecruiter get a quality candidate within the first day. ZipRecruiter, the smartest way to hire. And right now, you can try ZipRecruiter for free. That's right, free at ziprecruiter.com/zip. That's ziprecruiter.com/zip. ziprecruiter.com/zip. Este es un podcast de Documentalia para Spotify y YouTube. Síguenos y dale compartir. Con esto nos ayudas a seguir. Hoy nos metemos de lleno en un análisis, una evaluación ex post de un proyecto de cooperación bastante importante que se hizo en El Salvador. Hablamos del proyecto Mejor Manejo y Conservación de Cuencas Hidrográficas Críticas, que se conocía más por sus siglas, MMCCW. Fue una iniciativa interesante porque intentaba hacer algo complicado, equilibrar la conservación de la biodiversidad, que en El Salvador es muy rica, con el crecimiento económico de la gente de allí. Para todos los que siguen estos temas de desarrollo internacional, de cómo se montan estos grandes proyectos, cómo se ejecutan y sobre todo, qué pasa después, cómo se mide si funcionaron de verdad, pues esta exploración creo que da claves importantes. Vamos a intentar desgranar lo que encontró esa evaluación que hizo una consultora, ADPRO, para USAID, la Agencia de Desarrollo de Estados Unidos. Esto fue en 2011, justo cuando el proyecto acababa. Exactamente. Es un ejercicio necesario, ¿no? Mirar hacia atrás con ojo crítico y ver, mira, esto funcionó, esto no tanto, y sobre todo, ¿qué podemos aprender para el futuro? Porque estamos hablando de una inversión considerable, ¿eh? Más de $12 millones puso USAID entre finales de 2006 y principios de 2011. Y a eso hay que sumar unos 3 millones que puso el gobierno salvadoreño como contrapartida. Además, que no fue solo cosa de USAID y el gobierno. Había una red de organizaciones metidas en la ejecución. Así que sí, es un caso de estudio relevante sobre cómo funciona la cooperación en temas de medio ambiente y desarrollo. Pues entremos a conocerlo muy poco mejor. ¿Qué era exactamente este proyecto IMCW? O sea, ¿cómo estaba montado y qué buscaba conseguir en concreto? Por lo que vemos en la documentación, era una iniciativa bilateral, un acuerdo Gobierno de El Salvador, USAID. La ejecución principal la llevó una empresa grande, Development Alternatives Inc., DAI, que se dedica a esto del desarrollo. Pero trabajaron con socios, claro. ONGs ambientales conocidas allí, como Salvanatura o FUNCEL, otras de desarrollo, como CLUSA El Salvador, AED, y también consultoras especializadas como Eplerwood y Social Impact. Había bastante gente implicada. El objetivo general suena, ambicioso, lograr un manejo más efectivo de áreas con mucha biodiversidad, pero, y esto es lo interesante, ligando eso directamente a que la gente de la zona tuviera más ingresos, pero de forma responsable con el medio ambiente. Aguachapán y Sonsonate, una zona con unas 57.000 familias más o menos. Luego, en una segunda fase, ampliaron el foco, metieron el Parque Nacional Montecristo, que es importantísimo, y también zonas de la costa. Sí, así fue. Y para lograr ese objetivo tan amplio, el proyecto se organizó, digamos, en 2 grandes patas. 2 componentes principales que debían funcionar juntos. El primero iba directo a la conservación de la biodiversidad. Y esto incluía varias cosas: hacer estudios para saber de dónde se partía, apoyar técnicamente para legalizar áreas naturales protegidas, las ANP. Esto era un cuello de botella histórico allí, ¿sabes? Algo que frenaba mucho la gestión. También se trabajó en ampliar las zonas que tenían un mejor manejo ambiental y en hacer educación ambiental. Usaron esa metodología que se llama CAP, conocimiento, actitudes y prácticas, para intentar cambiar la mentalidad y las acciones de la gente. Y ya en la segunda fase, se afinó más. Foco en el Parque Nacional Montecristo y en especies amenazadas, sobre todo la tortuga marina, que se convirtió en un símbolo. Y el segundo componente era, como decías, la otra cara de la moneda: aumentar los ingresos de la gente, pero de forma sostenible, o sea, sin cargarse los recursos naturales. Aquí la clave fue promover prácticas agrícolas que dieran dinero,
pero que fueran buenas para el medio ambiente. El ejemplo más claro fue el café certificado, con sellos tipo Rainforest Alliance, y también frutas y hortalizas sostenibles. Además, se intentó impulsar ingresos que no fueran de la agricultura, como el ecoturismo. Y también se exploraron incentivos más directos, como el pago por servicios ambientales, los PSA, aunque esto último parece que costó más trabajo ponerlo en marcha. La idea central, la hipótesis de fondo, era esa conexión, economía y ecología. Si la gente ve que conservar le trae beneficios económicos claros, directos, pues tendrá un incentivo fuerte para cuidar el entorno. Crear un círculo virtuoso, vamos, una teoría bastante común en estos proyectos. Entendido el planteamiento. Muy lógico, al menos en teoría. Vayamos ahora a lo que encontró la evaluación de ADEPRO. ¿Qué funcionó bien? ¿Dónde vieron los mayores éxitos? Empecemos por esa idea central, la de juntar ingresos y conservación. ¿Funcionó en la práctica? Pues mira, la evaluación dice que sí, que esta estrategia dio resultados bastante buenos en varias áreas, sobre todo en la agricultura sostenible. El caso del café, por ejemplo, fue bastante llamativo. Se apoyó a casi 1.000 productores en unas 17.400 hectáreas para que consiguieran certificaciones como Rainforest Alliance o la de Starbucks CAF Practices. Y los números fueron mejores de lo esperado. Generaron $6.8 millones en ventas adicionales con ese café. La meta inicial era de 3 millones, así que más del doble. Y se vendieron más de 330.000 quintales certificados. ¡Caramba! Esos son números muy potentes. Superar la meta por tanto margen, algo haría muy bien ahí, ¿no? Dice la evaluación por qué funcionó tan bien el café. Sí, parece que la clave fue, por un lado, conectar la mejora ambiental, la certificación, con un beneficio de mercado muy claro y ya existente. Mejores precios y acceso a compradores específicos que valoran eso. Y además se hizo un estudio que confirmó otro beneficio. Esas fincas de café certificadas eran mejores para las aves, servían como corredores biológicos. O sea que no era solo dinero, también había un plus de conservación real. Y algo parecido, aunque quizás con cifras totales un poco menores, pasó con las frutas y hortalizas sostenibles. Ahí se trabajó con casi 2.000 productores, unas 4.400 hectáreas, y también se superaron metas. Más de 1.200 productores ampliaron su producción sostenible, la meta era 1.000, y eso generó ventas extra por unos $6,2 millones, cuando la meta era 5 millones. Otra vez se ve que si el incentivo económico es claro y va ligado a prácticas concretas con apoyo técnico, la gente responde. Muy interesante eso de la conexión directa con el mercado. Se ve que es un factor clave. Pero bueno, más allá de lo productivo que ya vemos que tuvo éxitos claros, ¿qué otros logros importantes destacó la evaluación? Pues mira, uno que la evaluación resalta como fundamental, como estratégico, fue el apoyo que dio el proyecto para legalizar áreas naturales protegidas, las ANP. Esto era un problema gordo en El Salvador. El proyecto fue clave para delimitar físicamente más de 33.000 hectáreas y, sobre todo, para ayudar en el lío legal de pasar 12 terrenos del antiguo Instituto de Transformación Agraria al Ministerio de Medio Ambiente. De esos 12, 8 se declararon oficialmente ANP durante el proyecto. Esto resolvió una indefinición legal que llevaba años dificultando la gestión. Y hablamos de sitios tan importantes como el Imposible o Los Cóbanos. De hecho, Los Cóbanos se convirtió, gracias a este empujón, en la primera área natural protegida marina oficial de El Salvador. Eso es un hito. Ya veo, eso sí que suena a un impacto institucional importante, de los que duran. Totalmente. Otro punto fuerte fue la inversión en la gente, en el capital humano. Hubo mucha capacitación y asistencia técnica. Los números dicen que más de 22.000 personas, productores, técnicos locales, guardarrecursos, se crearon capacidades en muchas cosas, técnicas de cultivo sostenible, manejo de recursos, gestión de pequeños negocios de turismo, monitoreo de biodiversidad. A menudo, esta formación es de lo que más queda cuando el proyecto acaba. Y ligado a esto, la generación de información. El proyecto pagó y produjo bastantes estudios, líneas base, inventarios de biodiversidad, guías técnicas para Montecristo, planes de manejo para Los Cóbanos. La evaluación dice que la calidad de esa información era buena, valiosa. Pero, y esto ya lo veremos luego, parece que el uso que se le dio a toda esa información fue un poco limitado. De acuerdo, volveremos a eso del uso de la información. Pero antes, has mencionado un caso de conservación de especies que suele llamar la atención. Las tortugas marinas. ¿Cómo fue eso? ¿Qué se consiguió? Aquí es donde se pone la cosa realmente interesante. Sí.
Lo de las tortugas fue algo que se metió en la segunda fase. Coincidió con que el gobierno salvadoreño tomó una decisión valiente en 2009, prohibir permanentemente el consumo y venta de huevos de tortuga. Entonces, el proyecto vio la oportunidad y decidió usar a la tortuga marina como especie bandera, un símbolo carismático para movilizar a la gente y crear conciencia sobre la conservación marina en general. ¿Fue una estrategia inteligente? ¿Qué hicieron en concreto? Pues apoyaron a Funzel, que es una ONG local que ya trabajaba en esto. Ayudaron a crear una red nacional de tortugueros, gente voluntaria de las playas que cuidaba los nidos en viveros, los corrales, para protegerlos. Les dieron apoyo técnico y material. Pero quizá lo más novedoso fue la campaña de sensibilización que montaron. Hicieron un estudio y vieron algo clave. El 72% de los huevos que se sacaban ilegalmente no se consumían en la costa, sino en San Salvador, en la capital. Así que, en vez de centrarse solo en la costa, diseñaron una campaña de publicidad bastante potente dirigida a los consumidores de la ciudad. Y la evaluación de esa campaña, que usó una técnica de muestreo llamada bola de nieve. Bola de nieve. ¿Cómo es eso? Pues básicamente entrevistas a unos pocos consumidores y les pides que te pongan en contacto con otros que conozcan que también consuman. Así vas ampliando la muestra. Bueno, pues esa evaluación encontró que un 82% de los consumidores entrevistados en San Salvador conocía la campaña. Muchísima gente. Y lo más fuerte, de ese 82%, un 31% dijo que había dejado de comer huevos de tortuga por la campaña. Un 31%. Eso es un impacto grupal para una campaña de comunicación. Demuestra que ir a por la demanda funciona, ¿no? Exacto. Fue un ejemplo clarísimo de cómo una buena campaña, bien dirigida, puede cambiar comportamientos e incluso costumbres que parecen muy arraigadas. Fue uno de los éxitos más claros en ese sentido. Vale. Antes de pasar a las sombras, que seguro que las hubo, ¿algún otro éxito que destacar? Mencionaste el ecoturismo antes. Sí. En ecoturismo, la evaluación destaca la creación de un portal web Ecoexperiencias. Era una plataforma para promocionar y vender paquetes de turismo rural y de naturaleza de pequeños emprendedores locales. Y lo interesante es que consiguieron pasarle la gestión de ese portal a una empresa privada, Salvadorian Tours, para que siguiera funcionando después del proyecto. Según la evaluación, esta iniciativa generó unos $2.3 millones en beneficios adicionales para la gente local, superando la meta de 2 millones. Pareció un ejemplo de estrategia de salida que sí funcionó. Bien, pues tenemos un buen puñado de éxitos. Agricultura que supera metas, avances clave en áreas protegidas, mucha capacitación, una campaña de comunicación con impacto medible, ecoturismo con futuro. Pero claro, no todo sería perfecto. ¿Qué dificultades, qué puntos débiles encontró la evaluación de ADEPRO? Efectivamente, no todo fue color de rosa. La evaluación señala varios problemas importantes que limitaron el impacto a largo plazo o la sostenibilidad. Uno de los temas centrales, y esto pasa mucho en cooperación, tiene que ver con el diseño y la sostenibilidad. La evaluación es bastante crítica aquí. Dice que faltó una estrategia clara, desde el principio, sobre cómo se iban a transferir las responsabilidades y cómo se iba a sostener todo esto financiera y técnicamente cuando el proyecto acabara. Parece que el proyecto funcionó de forma bastante autónoma, con poca conexión real con las instituciones que debían ser sus contrapartes, como el Ministerio de Medio Ambiente o el de Agricultura. La articulación fue débil, dice la evaluación, y algo parecido pasó con algunos socios locales, ONGs como Salvanatura o Clusa. Aunque en el papel eran socios, en la práctica a veces funcionaron más como subcontratistas para hacer tareas concretas, en lugar de estar metidos de lleno en la estrategia y en sentir los resultados como propios. Eso que dices de la autonomía y la relación con los socios es fascinante. Porque claro, ¿cómo afectó eso a que las cosas siguieran funcionando cuando USAID cerró el grifo? Pues afectó de forma directa. Como no se trabajó bien esa apropiación, esa planificación conjunta de la salida, pues muchas actividades simplemente se pararon o perdieron fuelle cuando se acabó el dinero en marzo de 2011. Faltó un plan de aterrizaje, digamos. Otro punto débil importante fue el uso de la información generada. Antes decíamos que se produjeron estudios buenos. Pues la evaluación dice que se usaron poco. No se difundieron lo suficiente entre la gente que podía aprovecharlos. Otras instituciones, ONGs, alcaldías, las propias comunidades. Se perdió una oportunidad de usar ese conocimiento para orientar mejor otras acciones o fortalecer capacidades.
¿Y se sabe por qué no se usó más esa información? ¿Era difícil de conseguir? ¿No se comunicó bien? ¿No la veían útil? La evaluación no entra a fondo en las causas, pero sugiere una mezcla. Quizá no se difundió bien o de forma adaptada a cada público, quizá faltaron mecanismos para meter esa información en la toma de decisiones de las instituciones, y quizá también el proyecto, al ir un poco por libre, no priorizó lo suficiente esa transferencia de conocimiento. Luego está el tema del monitoreo del propio proyecto. La evaluación critica que se centraron demasiado en cumplir números, tantas hectáreas, tanta gente capacitada, tantos dólares, descuidando un poco el seguimiento de los procesos cualitativos, o sea, el cómo se lograban o no los cambios, cómo era la participación real, si cambiaban las relaciones de poder, esas cosas más difíciles de medir. Y critica también la metodología de los estudios CAP, conocimiento, actitudes, prácticas. Dice que sirvieron para ver si la gente sabía más cosas de medio ambiente, pero que no fueron muy buenos para medir si de verdad cambiaban sus prácticas diarias de forma duradera, salvo, claro, donde había un incentivo económico muy directo, como con el café. Medir cambios de comportamiento reales es complicado. Entiendo. Y el hecho de que USAID contratara a una gran empresa internacional, DAI, para ejecutar casi todo, ¿tuvo alguna consecuencia según la evaluación? Sí. La evaluación reflexiona sobre eso. Dice que usar un contrato así seguramente dio agilidad, eficiencia para hacer las cosas rápido. Pero por otro lado sugiere que quizá limitó las oportunidades para fortalecer de verdad a las instituciones locales y nacionales, para que se sintieran dueñas del proceso. Es el clásico dilema en cooperación: ¿rapidez o apropiación? Y todo esto nos lleva de nuevo a la sostenibilidad. Al acabar el proyecto, muchas cosas quedaron como huérfanas, sin una institución clara que las siguiera. Por ejemplo, ¿quién iba a seguir apoyando a los agricultores que habían empezado a cambiar, pero no llegaron a certificarse? ¿Quién iba a pagar y seguir con el monitoreo de biodiversidad? Preguntas sin respuesta clara. Incluso en sitios como el Parque Nacional Montecristo, donde se invirtió bastante, la evaluación dice que aunque mejoró la relación con las comunidades y se empezó a reinvertir algo de dinero del turismo, pues no llegó el aumento de visitantes esperado. Y eso era clave para que fuera sostenible. Y con las tortugas, igual. Su conservación a largo plazo depende de cosas que un proyecto solo no controla. Que el Estado luche contra el mercado negro, que haya alternativas económicas para los que antes vivían de los huevos, controlar la contaminación, la pesca. Y para rematar los desafíos, mencionas que la evaluación también dice que en la segunda fase se perdió un poco el enfoque de género, que al principio sí se tuvo más en cuenta. Otro detalle. Vale, pues hemos visto luces potentes y sombras importantes. Un cuadro complejo, la verdad. Con todo esto, ¿qué sacamos en claro? ¿Cuáles son las grandes lecciones que deja esta experiencia del IMSS-BW segunda DEPRO? Pues la evaluación intenta sacar lecciones para el futuro, claro. Sobre el diseño de los proyectos insiste en algo fundamental. Hay que meter estrategias claras de salida y sostenibilidad desde el principio, no como un parche al final. Y buscar un equilibrio entre medir números y entender los procesos de cambio. Sobre la participación, la lección es: hay que construir relaciones de corresponsabilidad de verdad entre todos los socios, gobierno, ONGs, comunidades, empresas, con roles claros. Hay que evitar que en la práctica todo funcione como si unos fueran simplemente subcontratistas de otros, sobre todo si quieres que la gente se apropie del tema a largo plazo. Sobre economía y conservación, la experiencia confirma que ligar beneficios económicos funciona, pero la lección es que no vale cualquier cosa. Las alternativas tienen que ser viables, rentables y, muy importante, culturalmente apropiadas, sobre todo si trabajas con gente que depende mucho de los recursos naturales. No basta con la buena voluntad ambiental si no hay una alternativa económica sólida. El valor de la formación, del capital humano, también se confirma. La inversión en capacitación es de lo que más queda y lo que la gente más valora. Nunca hay que subestimar eso. En comunicación, la lección es doble. No solo hay que generar buena información, sino que es igual de importante pensar cómo hacerla llegar, cómo hacerla útil para todos los que la necesitan. Y por último, la coordinación. Es vital que haya buena coordinación entre las instituciones públicas, a nivel nacional y local, y entre ellas y las ONGs y otros actores. Si no, los esfuerzos se dispersan y no duran. Son lecciones muy claras, y muchas suenan a debates que se tienen constantemente sobre cómo hacer que la ayuda funcione mejor. Y a partir de ahí, ¿qué recomendaciones concretas dio la evaluación para futuros proyectos de USAID o parecidos
en El Salvador o en otros sitios? Pues las recomendaciones van en varias líneas. Primero, seguir apoyando las áreas naturales protegidas, terminar de legalizarlas, pero sobre todo ayudar a gestionarlas bien, con planes de manejo reales y con más participación de la gente local. Para las tortugas piden una estrategia más completa, que no se quede solo en los viveros. Hay que atacar la contaminación, la pesca accidental y buscar alternativas económicas serias para la gente de la costa. En agricultura, seguir apoyando la producción sostenible, pero facilitando más el acceso a crédito, a innovación y asegurando que las políticas públicas ayuden de verdad. También recomiendan fortalecer mucho los gobiernos locales, a las alcaldías, para que puedan gestionar mejor el medio ambiente en su territorio. Sobre cómo hacer los proyectos, sugieren probar fórmulas mixtas. Quizá convenios directos con entidades locales para la estrategia y la supervisión y contratos más específicos para tareas técnicas muy concretas y una recomendación clave, que los proyectos futuros se alineen bien con las prioridades que marca el propio país, como gestión de riesgos, cambio climático, ordenamiento territorial. Y todo esto, al final, nos lleva a la gran pregunta que deja la evaluación en el aire, ¿no? Que es, ¿cómo conseguimos que la cooperación internacional sea de verdad un catalizador, una chispa que encienda procesos de cambio que vengan de dentro, que la gente sienta como suyos y que puedan seguir adelante mucho después de que se acabe el dinero de fuera? Esa es la pregunta del millón, sí señor. El gran reto para que la cooperación sirva para algo duradero. La verdad es que este análisis del IMCW en El Salvador, con sus éxitos y sus fracasos, nos da un caso de estudio muy rico, lleno de matices. Hay mucho que aprender aquí. Y quizá, para terminar, una reflexión que podríamos lanzar, ¿no? Algo para darle vueltas. Más allá de los indicadores, de los millones, de los informes, ¿cómo pueden estos proyectos ayudar a que las comunidades pasen de ser vistas y de verse ellas mismas como simples beneficiarias de una ayuda a ser verdaderas custodias de sus propios recursos? Que tengan no solo la capacidad, sino el poder real de decidir y los mecanismos para seguir cuidando su entorno y buscando su desarrollo, incluso cuando ya no haya proyecto. Ese salto de beneficiario a custodio con poder quizás sea el desafío más profundo para lograr una sostenibilidad de verdad. Una reflexión final muy potente y que da que pensar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Este es un podcast de Documentalia para Spotify y YouTube. Síguenos y dale compartir, con esto nos ayudas a seguir.